dónde llega, al núcleo mesencefálico. Pero miren que si ampliamos aquí, una vez llega, ahora la información rebota. ¿Y a quién se la pasa? Al motor. No, aquí es directa. Aquí es directa. Que es lo que yo quería mencionar acá. Miren aquí. Miren cómo viene desde acá. Llega a dónde? Al mesencefálico y él la rebota a quién? Al núcleo motor. ¿Y el núcleo motor ahora qué? Sale hacia los músculos. Una persona inconsciente, si usted le va a hacer un barrido oral, no lo haga sin un taco de mordida. ¿Por qué? Porque usted tiene que coger su billetera o coger un pañuelo o una toalla o una camiseta, envolverla muy bien y colocársela y darle el barrido. Pero usted lo hace sin taco de mordida cuando apenas estimule por reflejo muerde. Una persona inconsciente no tiene control de la intensidad con la que va a morder. Y ahí usted pierde su dedo. Porque ¿cuál es el músculo más fuerte del cuerpo humano comparado gramo por gramo? ¿Hubo pregunta? Ahora se dan cuenta por qué. Se activa la. De hecho, cuando usted hace esto a una persona, porque yo cuando estoy haciendo mi información articular lo bloquea, pero cuando uno le hace a otra persona estimulación, hace esto. ¿Qué hace la manina? Reflejo mentoniano. No. Obviamente uno ve acá la silueta, a ver si medio se contrae. Tampoco es que va a hacer esto. No. Así como acá que también es leve que hace esto, pues acá también es leve lo que intenta cierta. ¿Entendido? Así que cuidado porque en personas inconscientes es contraproducente hacer un barrido sin taco de mordida. Y obviamente no la tocan una piedra de taco de mordida, pues. Le tocan algo blando. Pero de tal forma que proteja su dedo. Muy rápido. ¿Listo? Bueno. Miren cómo está distribuido. Lo azul que es todo lo sensitivo. ¿Desde quién? C4. ¿Y aquí quién? La masa. ¿Sensitivo? Principal. ¿Y acá arriba? Mesencefálico. El mesencefálico, ¿cómo lo ubico? En la parte más lateral de la sustancia gris perianal. ¿Entendido? Miren, cuando ya vemos núcleos motores y núcleos sensitivos en Nether, miren cómo está ubicado el núcleo trigeminacional. Aquí sale el trigemino con su ganglio. Miren cómo la información cuando entra, ¿a dónde entra? Aparentemente al mesencefálico. Esto es lo que yo les digo que hay un tallo que lo habían desmembrado y había quedado el trigemino entrando y llegaba a una masita. ¿Sería quién? El sensitivo principal. Que luego los axones ya se van hacia abajo o hacia arriba aquí y más arriba acá al mesencefálico. Pero noten que si
aquí ingresa un nervio y llega a una masita y coloco el alfiler en la masita, pues ya saben a qué me estoy refiriendo como pregunta. Un núcleo sensitivo principal del trigémino del lado, en este caso, izquierdo. Creo que en la masa estaba del lado derecho, creo. Así que si llegan a tener, porque ahora se va a hacer puro tallo, miren los núcleos y miren las formaciones. Folículo del facial, ¿qué núcleos hay debajo? Área vestibular, ¿qué núcleos hay debajo? Trigémino, pero el trígono del vato y el hipogloso, ¿dónde está? ¿Sí? Y miren la fosita inferior y miren la fosita superior, ¿está relacionado con quién? Con el motor. ¿Entendido? Pues es para que vayan teniendo en cuenta qué núcleos motores asociativos hay según las ¿quién? Las formaciones externas. Y algunas se ven directamente, como esa que les digo. Y la vi cuando fue. ¿Eso? Componentes funcionales, ¿qué dijimos? Los azules, ¿qué eran? Aferente, somático, general. Y el motor, eferente, visceral, especial. ¿Y qué lo hacía especial? Que eran derivados del primer arco. Obviamente, va dirigido a músculos derivados del primer arco. ¿Entendido? ¿Preguntas? Así que, ¿cuáles son los dos componentes grandes del trigémino? Aferente, somático, general y el eferente especial. Es decir, en total, un mix. Ahora miren, el núcleo trigémino espinal, que decíamos que era la parte baja, la vamos a dividir en tres partes. Noten que la parte más superior es el núcleo trigémino oral. Luego en medio el interpolar. Y el que está dirigido hacia parte del bulbo y la médula, el caudal. Estas son las tres divisiones de quién? Del trigémino espinal. Estas son las tres divisiones. Ahora noten, el caudal, como está muy emparentado con quién? Con la médula, técnicamente es como la continuación del brazo, de parte del asta posterior. ¿De quién? ¿De la médula? ¿Sí? Y se divide en tres. La parte caudal la divide en un ¿qué? Marginal. Que en la médula era el tracto del Isagüe. ¿Se acuerdan en la médula? Que iniciaba con el tracto dorsolateral o del Isagüe. Luego venía la lámina 1 y 2. ¿Se acuerdan de la médula? ¿Y la lámina 2 qué era? Pues acá también el trigémino tiene ¿qué? Una capa gelatinosa, que es como la continuación de la gelatinosa de la lámina 2, del asta posterior, de la médula espinal. Y luego tiene la parte magnocelular, que es como si fuera el núcleo propio, que era la lámina 3 y 4, ¿se acuerdan? En la médula. Entonces, básicamente, esta parte que está bien hacia abajo, técnicamente es como la continuación y la fusión con el parte del asta posterior de la médula espinal. Y de hecho tiene casi que las mismas capas y la misma representación. ¿Entendido? Ahora sí, ¿qué tipo de información recoge el trigémino espinal? ¿Qué dijimos? Superficial, ¿de qué tipo? Dolor, temperatura y algo de tacto. Tacto ligero. Ahora miren aquí, si somos más específicos en lo que tenemos, la parte caudal que recoge, miren aquí, ¿qué recoge? Dolor. Miren la D, dolor. Gelatinoso, dolor. Magnocelular, dolor y temperatura. El interpolar,
dolor. Pero se dice, escuchen bien, se dice que trae principalmente de los alveolos dentarios, es decir, dolor dental. ¿Entendido? Dental. Y la parte más superior, ¿lo qué? Lo de algo de tacto. Por eso decíamos que era dolor, temperatura Y algo de tacto. ¿Y dolor por tacto a qué corresponde? A parte de la sensibilidad la mayor parte. ¿Entendido? Ahora sí, sensorial, miren acá. ¿Qué recibe? Principalmente dolor, porque todos de alguna forma son ¿qué? Para dolor. ¿Sí? Segundo, temperatura. Y otro, tacto ligero. Entonces, eso se recoge aquí. Ahora sí, miren acá. Sensorial principal, ¿qué recoge? Tacto, discriminativo y presión. Y algunos libros hablan de propio sección poco. ¿Listo? ¿Qué esto a qué corresponde? Tacto, discriminativo y presión a qué corresponde? A la mitad de la sensibilidad profunda. ¿Por qué? Porque la otra mitad ¿qué es? Pronunciación, pero ¿a quién le corresponde recogerlo? Al mesencéfalo. Así que si le preguntáramos, teniendo en cuenta el trigémino, ¿qué núcleo recoge la mayor parte de la sensibilidad superficial? ¿Qué núcleo recoge sensibilidad, parte de la sensibilidad profunda? ¿Y quién se encarga de la sensibilidad profunda, tipo propioceptiva y relacionada con la intensidad de la mordida? El núcleo mesencefálico. Ahora sí, ¿en dónde se encuentra? Bulbo y parte de médula. Acá. Principalmente la prostancia y el encefálico. Pues obviamente en el mesencéfalo. Miren. ¿Dirigido a quién? Al mesencéfalo. ¿Por qué se llama? Mesencéfalo. ¿Pero recoge qué? ¿Entendido? Entonces, toda esta columna azul que es sensitiva. Ahora sí, escuchen bien. Medial a la sensitiva, pero principalmente ¿cuál? Principal, es decir, al núcleo sensibilidad principal, medial al núcleo sensibilidad principal, ¿quién está? El motor. ¿Entendido? Siempre medial a la sensibilidad principal, ¿quién está? El núcleo motor. ¿Con qué vamos a encontrar ese núcleo motor? Relacionado con qué? ¿Qué dijimos que quedaba aquí? Una fosita superior. Inmediatamente encima y lateral, miren ese. ¿Qué sería ese? Al colículo del facial. Si ustedes vieron el simulacro que utiliza la enfermería, en un colículo del facial, era el mejor colículo del facial que hemos visto. ¿Por qué? Porque estaba tapado y no estaba aplastado ni nada, sino que estaba bien formadito. Era el colículo del facial, pero encima y sobre el surco, ¿sí? Ahí estaría este núcleo. ¿Entendido? Recuerden que esta columna se llama eminencia media, ¿no? ¿Entendido? Ya vimos esta parte. Ya comprendemos esta relación de aquí. Oculomotores más B1 y B2 y arteria ¿qué? Carótida interna. ¿Contenido de dónde? Cero grados. Ya comprendemos eso. Ahora sí, distribución. Pues todo eso es el trigémino. Noten en
imágenes, miren acá. ¿Qué es esto? El azul. Todo lo sensitivo. ¿Eso qué? Esa parte de aquí, ¿qué es? Terminal. Esa parte de aquí. Y acá. Todo eso lo sensitivo. Y medial al sitio principal, el motor. Teniendo en cuenta que la línea de azul es sensitivo general, pero con ¿qué tipo de información? Aferente menos propiocepción, porque la propiocepción es la línea azul punteada, mira, y que solamente se dirige a dónde? A principal. Y el rojo, ¿qué es? Motor, que va dirigido a quién? Músculos de la masificación y otros. ¿Entendidos ahí? Ahora sí, ¿qué? Hasta ahí, ¿cómo se ve fácil? Y eso no es fácil. Lo harto en realidad es que por ramas del trigémino vienen otros pares craneales por la misma autopista. Eso es lo que lo hace complicado. Porque resulta que otros pares craneales utilizan ramas del trigémino para poder llegar a sus órganos. ¿Qué pares craneales? El séptimo y el noveno. Ahora vemos cómo. ¿Entendido? Bueno, ahora estamos ahí. Entonces cojamos, miren. B1. Estas son las ramas más importantes de B1. Tienen que entender algo, escuchen bien. Cuando iniciamos yo les dije, tanto B1 como B2 como B3 tienen que tener su rama meningia. B1 y B2 la dan dentro del cráneo, B3 la dan fuera del cráneo y luego tiene que devolverse. Porque ayuda para meningia, luego tiene que devolverse. Y se devuelve junto con la arteria meningia media. Así que va. Miren aquí. Arteria meningia media con el ramo meningio de B3 que lo dio fuera. Voy a tratar un poquito para que lo vean. Miren aquí. Miren aquí. B3 aquí se acordó que tenía que dar un ramo meningio. ¿Y qué le tocó hacer? Aquí se cayó. Devolverse junto con quién? Con la arteria meningia media. ¿Fíjense qué es? Lo que he señalado con verde es porque es que ramo meningio. Aquí creo que ese que es B1, oftálmico, miren que aquí da una ramita. ¿Sí la ves? Miren que esta no va a la parte anterior como uno podría creer. En realidad, esta se va hacia dónde? A la tienda del cerebro. Por eso es. ¿Cómo dice el nombre? Nervio tentorial. Nervio tentorial, que es el equipo que meningio. ¿Listo? Ahora viene acá, B2 todavía no ha salido y alcanzó a dar ¿quién? ¿Ramo meningio de quién? Del maxilar. Pero B3 salió y cuando salió se acordó que le tocaba dar un ramo meningio y intentó devolverse por el foramen espinoso. ¿Pero es rama de quién? Del mandibular. ¿Entendido? Bueno, entonces seguimos. Decimos ramas de B1. Entonces aquí viene B1. Lo primero que da, ¿cuál es? Rama meningia, la tentorial. ¿Listo? Y luego ya continúa su ¿qué? Su recorrido. En su recorrido aquí se va a dividir en esto, miren, 3 ramas. Pero aquí no se ven las 3, pero se alcanza a ver cómo se separa una aquí. Sí. Pero esta es profunda. ¿Sí? En la siguiente imagen lo vemos. Lo vamos por este tronco grande que se divide en las 2 primeras. ¿Para dónde va? Miren. Para la glándula lagrimal. Entonces, ¿cómo se llama el nervio? Nervio lagrimal. Pero ojo, es sensitivo.
Recuerden que B1 y B2 son netamente sensitivo, es decir, van a la glándula, pero no a que entre lágrima, sino simplemente sensibilidad. ¿Entendido? Pero, escuchen, pero el nervio sí lleva axones del facial. Parasimpático, para que conozcan. Pero tengan en cuenta que el nervio B1 y B2 y B3 todos son sensitivos. Por lo tanto, ¿este nervio será que hace que se afectara la glándula? No. Es decir, nada más es aferente, es sensitivo, trae sensibilidad si ella se inflama y duele. ¿Entendido? No es para que secrete. Otra cosa diferente es que por ahí sí van axones del facial y el facial sí es para que secrete. ¿Entendido? Entonces, ojo con eso. Segunda rama. La primera rama, lagrimal. Segunda rama, el ramo frontal. Miren, la grande. Noten ustedes que estas están encima de estos músculos. Ramo frontal. Y miren cómo el ramo frontal, luego hacia acá, se divide en supraorbitario y supratronclear. ¿Entendido? Entonces el ramo frontal se divide en rama supraorbitario y supratronclear. Que el supraorbitario luego tiene una rama medial y un ramo lateral pequeñito. Y escuchen bien. Sale por la escotadura un orificio supraorbitario, pero ya es superficial. ¿Y llegas a dónde? Hasta el vértex. Así que va a inervar la parte de quién? Párpado superior, dorso de la nariz, ápex y dorso de la nariz, párpado superior, piel de la frente, cuero cabelludo hasta el vértex. ¿Ese es el territorio de quién? ¿Listo? ¿Qué hace falta? Una rama lagrimal, otra rama frontal que se divide en quién? En supraorbitario y supratronclear. Ahora la otra rama más profunda de B1 que no se ve aquí, pero que aquí se alcanza a ver que como que se divide aquí. Ahora sí, ¿cuál es? Esta misma. La nasociliar. Es aquí. Ahora sí, nasociliar. Escuchen bien. ¿Qué ramos da? Y miren acá. ¿Sí ven esta rama aquí? Para el globo largo. Hay ciliares cortos y ciliares largos. Y noten, escuchen bien, noten que el naso ciliar da una rama para el ganglio ciliar. Pero escuchen, hay 4 ganglios que son parasimpáticos, de los cuales el B1, B2, B3 les da ramas a ellos, pero no tiene nada que ver con su función ni su sinapsis, porque la sinapsis es para la parte parasimpática. Simplemente da la rama sensitiva a ese ganglio, pero no para hacer sinapsis, simplemente pasa por ahí, sin intervenir en nada. Entonces, en síntesis, cada ganglio va a tener su raíz o su ramita sensitiva, provista por el tergemio, tanto ciliar como óptico, como pterigopalatino y como submandibular van a tener su rama sensitiva del tergemio, pero nada que ver con sinapsis. Es decir, nada más transita por ahí, más no es sinapsis. ¿Qué otra rama pasa por ahí? Tercer par craneal. Y de ese sí lleva la parte parasimpática. ¿Y qué más le falta a todos los ganglios? La simpática. Pero la simpática tampoco nada que ver, transita, pero nada que ver.
¿De dónde viene? De uno de los plexos carotídeos. Entonces, en síntesis, cada ganglio, tanto el ciliar, como el pterigopalatino, como el óptico y como el submandibular, a cada ganglio le llegan 3 raíces de ramas. Una, sensitiva, nada que ver. Otra, simpática, nada que ver. Y la parasimpática, que sí tiene que ver, porque es así para la sinapsis. Entre neurona pre y post ganglionar. Eso aplica para los 4 ganglios que acabamos de hablar. Entonces, ¿qué notan aquí? Miren, que el naso ciliar, una ramita que da, ¿cuál es? Miren, ven aquí, date la cabeza. ¿Qué dice aquí? Naso ciliar y una rama que da es para quién? Rama sensitiva para el ganglio, más no sináptica. ¿Sí? A ese mismo ganglio, ¿qué le llega? La rama simpática del plexo carotídeo y la parasimpática del tercer par craneal. Que la única que interesa, ¿cuál es? La parasimpática, que es la que tiene que ver con el ganglio. Es decir, que en última, los ganglios son solamente autónomos para la parte para. ¿Entendido? Bueno, ahora sí, seguimos con el naso ciliar. Miren que aquí da los etmoidales y otro nervio que pasa por debajo, escuchen bien, por debajo de la tróclea. ¿Y cómo se va a llamar? Infratroclear. Esa rama infratroclear es la que va a dar la raíz del dorso de la nariz. ¿Entendieron? Ajá. Por acá ya va el rama sensitiva. El naso ciliar da el etmoidal. Anterior y posterior. Etmoidales. ¿Listo? Da los ramos etmoidales. Y la rama que continúa es la infratroclear. Miren aquí la tróclea. Miren el músculo no se ve. El oblicuo superior no se ve. Está nada más su tendón. Y su tendón tiene que apoyarse en una polea de la tróclea, para luego dirigirse al globo ocular. Entonces, hay un nervio que pasa por encima de la tróclea. ¿Y cómo se llama? Supratroclear. Pero es rama de frontal. Y hay otro infratroclear, pero es rama del naso ciliar. En últimas, ¿cuáles son las 3 ramas grandes de optámico, de B1? Lagrimal. Exacto. ¿Entendido? Ahora sí, con eso, ¿qué inerva? Meninges, inerva conjuntivas, inerva globo ocular, inerva parte de las células etmoidales, inerva dorso de la nariz hasta el ápex, inerva párpado superior, inerva frente, cuero cabelludo hasta el vértex. ¿Eso se quiere decir? ¿Que todo eso qué es? Territorio de B. B2. B2. ¿Qué es lo primero que tiene que dar? Ramo meningio, antes de morir. Porque B1 y B2 dan su ramo meningio antes de salir. Ahora sí, ¿por qué orificio se meten? No, B2. Rotundo o redondo mayor. Llega a la fosa pterigo-palatina. ¿Y qué dijimos de todo nervio del trigémino? Da la rama sensitiva ¿para quién? Para el ganglio pterigo-palatino, que nada que ver con su función, simplemente está de tránsito. ¿Eso? Ahora sí, miren cómo se va a dividir en las siguientes ramas. Uno, el cigomático. ¿Listo? Que se divide luego en cigomático facial y cigomático temporal para la región cigomática.
ramas y miren el resto de ramas. Una que va a ir por el canal infraorbitario y llega al orificio infraorbitario. Y en ese trayecto va a dar 3 alveolares superiores. Alveolar superior anterior, alveolar superior medio y alveolar superior posterior, los alveolares. ¿Listo? ¿Tienes otra rama? Todos son ramas. ¿Era la rama sigmática? Entonces, primero cigomática, que luego se divide en cigomático facial y cigomático temporal. Luego, bueno, hay un puntico que hay que tener en cuenta y es que este cigomático temporal da la rama que se va con él, lagrimal, y ese es el recorrido que hace o que emite el facial para comunicarse y llegar acá a la glándula. Porque ¿por dónde viene el facial? Pues sí llega acá, pero tiene que ser un recorrido desde acá. Ahora vemos eso tengan en cuenta esa ramita anastomática. Ahora sí, el otro tronco grande va camino a formar el infraorbitario, pero en ese transcurso da los alveolares superiores, medios, anteriores, medios, posteriores, pero son superiores, todos. Alveolar superior anterior, alveolar superior medio y alveolar superior. ¿Entendido? Esas son las ramas quizás más importantes. Ahora, ¿quién sigue? B3. Pues una de las primeras ramas que da es la que se le olvidó darla antes, el ramo meningo, que llega con quién, bueno, o se va con quién, con la arteria meningia media por el ramo espinoso. ¿Listo? Luego, en este trayecto corto, tiene que dar los músculos de quién, pero tiene que llevar a qué músculos? De la masticación, así que dan los ramos temporales profundos, da un ramo masentérico y los ramos pericoideos. También da una rama para el buccinador. Miren, para el buccinador. Y hay una rama, bueno, dos, mejor dicho, grandes, que son el lingual y el alveolar inferior, cortado. Por ahora me interesa el lingual. Lingual, miren, el lingual es el que recibe a quién, la cuerda del tímpano, para que traiga otros dos componentes, uno aferente y uno inferente, uno especial y uno general. ¿Entendido? Ahora vemos esta parte. El alveolar inferior, que está cortado, se mete por el foramen de la mandíbula y sale por el foramen mentoniano. Y en ese recorrido da los alveolares inferiores. ¿Entendido? Y hay una ramita que no entra a la mandíbula, sino que se va medial a ella, y es ¿quién? Miloioideo, la rama que no entra a la mandíbula, sino que se va medial a ella, con la parte interna. Y miren, el ramo del temporal profundo, el miloideo también, o ya es otra rama. alveolar inferior. No, es que acá son temporales profundos. Acá buccinador, acá lingual, y acá alveolar inferior, que se mete por el foramen mentoniano, pero se mete por el foramen mandibular y sale al mentoniano. Y la rama del alveolar inferior que no entra a la mandíbula es el miloioideo. Y ese miloioideo, miren para dónde va. A estos dos músculos. ¿Y quiénes son los dos músculos? Miloioideo y vientre anterior del ligastro. ¿Listo? Y finalmente, acá miren, hay un nervio que la mayor
mayor parte de las veces forma un ojal, sale como dos ramitas. Aurículo temporal. Y por el medio de ese ojal, ¿quién pasa? La arteria mediana. Entonces, aquí dos cosas, miren. Este, que es el nervio ¿qué? Lingual, recibe la cuerda del tímpano para llevar información de quién, de qué nervio. Un aferente especial del gusto para el facial, y por ahí mismo sale un eferente presináptico para dos glándulas, sublingual y submandibular, que también son del facial. ¿Eso qué quiere decir? Que por esta vía, ¿de quién recibe contacto? Del facial. Y, escuchen bien, el aurículo temporal recibe previamente información del ganglio óptico para llevar la información de quién? Del noveno. Entonces, el aurículo temporal es el que le lleva la postsináptica para inervar a quién? A la parótida. Así que la parótida es inervada por el noveno, pero sus fibras, ¿quién se las lleva? El aurículo temporal. ¿Entendido? El facial pasa por el centro de la parótida, más no la inerva. A la glándula parótida. Pero la fibra se la lleva a quién? El aurículo temporal. El aurículo temporal. ¿Y quién inerva a la glándula submandibular y sublingual? Facial. El facial, pero la fibra, ¿quién se la lleva? ¿Quién la representa? La correa del tímpano y luego se la lleva a él. Lingual. Esta es la parte carta gémico que termina llevándole a otros pares. Y nos falta una ramita. Miren aquí. ¿Qué musculito es ese? Tensor del tímpano. Y aquí sale el mandibular. Miren. La ramita que va para el músculo tensor del tímpano. En últimas, miren el territorio. B1, B2, B3, miren lo que le corresponde. B1, apéndice nasal, dorso de la nariz, párpado superior, región frontal, cuero cabelludo, ascendentes. Ahora sí, B2, ala nasal, región cigomática, maxilar, labio superior, alveolos dentarios superiores y región temporal anterior. Y B3, labio inferior, región mentoniana, cuerpo y ramo de la mandíbula, excepto el ángulo. Parte inferior auricular y región temporal posterior, la mayor parte. Así que esto es el territorio de quién? Del peristélio. Nos quedamos cortos para qué? Para explicar un poco sobre las glándulas. Ya en la asesoría nos vemos para qué. Para esta parte. Y lo más importante, escuche bien, si requiero la asesoría para qué.